¿Qué tal, gente? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. ¿Cómo es que están? Pásenle a lo barrido. El día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez me encuentro en las calles de Mazapil, Zacatecas, en México, para, bueno, dar un pequeño tour aquí por este lugar mientras les cuento la historia de este lugar y todos sus detalles. Así es que, sin más que decir, vamos para allá. Están con Maximiliano Torres e iniciamos. Bueno, aquí voy a andar dando un rol mientras les cuento acerca de la historia y algunos datos. Pues es un municipio que su principal economía es la minería y los negocios. Se ubica a 275 kilómetros de la capital del estado. Es un lugar verde, fresco y rocoso. Cuenta con más de 17,000 habitantes en todo el municipio y poco más de 1,600 en la cabecera. Este tiene mucha historia por contar y de verdad es muy interesante y parte de ella es la siguiente. 1562 llegó a estas tierras de Mazapil un personaje llamado Pedro de Omada y Samano, habiéndolo encontrado habitado por más de 6,000 guerreros armados todos con arcos y flechas, lo que prueba que Mazapil estaba ya a esas fechas muy poblado tan solo si pensamos en las familias de estos indígenas. Pedro de Ahumada y Samano confirmó la noticia de que algunos españoles habían llegado a dicho valle y lo encontraron habitado por indígenas nómadas cazadores y que los españoles llamaban simplemente chichimecas y que andaban como alárabes salvajes sin tener lugar para vivir y que rodeaban en los caminos a españoles manteniéndose en conflicto con las tribus vecinas defendiendo su territorio, siendo este lugar Mazapil fundado por españoles, lo que trae como resultado el mestizaje, ya que pocos años después ya se contaba con los mazapiles. No obstante, la raza primitiva fueron los huachichiles, náhuatl. En 1608 el licenciado Gaspar de la Fuente, oidor de la Real Audiencia del Reino de la Nueva Galicia, encontró ya la existencia de minas en Mazapil y que había muchas indias que vivían en las haciendas de los españoles y que además dichas minas producían en leales quintos 22,000 pesos cada año, aunque también se refiere a que eran 40,000, encontrando también en estas minas muchos indios detenidos en contra de su voluntad por deber a los mineros cantidades de pesos que les habían adelantado a cuenta de su trabajo, habiendo la Real Audiencia de Guadalajara prohibido autos para dejarlos en libertad, asentándose que los mineros tenían calabozos para los indios y rigurosas prisiones. Don Francisco de Urdiñola, al igual que otros españoles, fueron mineros con muchas haciendas y jefes de arrieros, siendo Urdiñola dueño de las primeras minas tales como la de San Eligio y Alba Rodón, entre muchas otras. La primera incursión revolucionaria en Mazapil fue en 1914 cuando 200 soldados sorprendieron la población gritando ¡Viva Carranza! Mazapil contaba en ese entonces con un destacamento de 25 a 30 soldados federales, combatiendo durante alrededor de 2 horas, perdiendo 12 soldados por lo que se vieron obligados a retirarse a Concepción del Oro. Después del triunfo, los revolucionarios acudieron a la tienda llamada Banco Mercantil, exigiendo al dueño don Clemente Vázquez una fuerte cantidad de dinero. Tomando el camino por donde habían llegado y por lo desagradable de estos hechos, varias familias emigraron, tales como las de don Cantulo Ávila, don Ramón Hereida y don Francisco Vergara, habiendo sido la segunda incursión en el año de 1916 predecida durante varios días. Y aquí tenemos la iglesia de San Gregorio, un lugar bastante enorme con una arquitectura bastante de la época. Y bueno, por aquí tenemos algunas bancas talladas por diferentes familias de las épocas de los 50 y años 60.
Por acá tenemos el interior de esta emblemática iglesia, que tengo que admitir que su olor es bastante historia, ya que desde el primer momento en que entra se siente que aquí se ha pasado una muy larga trayectoria, al igual que observando su arquitectura. Y la primera construcción de este templo data del año del siglo XVI, perdón, pero fue hasta el año de 1612 que tuvo su primer párroco, fecha que se toma como la oficial. La construcción muestra el arte del barroco popular tallado en cantera blanca y en su pórtico principal tiene los escudos del Papa y del Rey de España esculpidos. Su interior resguarda importantes pinturas del siglo XVII, varios de la autoría de Mateo Montes de Oca, destacado artista plástico de la época barroca, quien a principios del siglo XVIII hizo el cuadro del Padre Jesús, que todavía aquí se exhibe. Tiene cuatro hermosos retablos tallados con estilo churriguresco, con columnas griegas y romanas. Y pues bueno, por acá está también la imagen del Cristo flagelado. La imagen fue encontrada en el interior de un baúl cubierto de cuero en la comunidad de Pinito entre los años 1550 y 1560, es decir, alrededor de 465 años de antigüedad, o sea que es más antiguo todavía que el lugar que lo alberga. El marqués de Aguayo era el amo absoluto de la población de Mazapil. Era muy temido por todos por su crueldad y prepotencia. Este hombre amaba con adoración a su hermosa esposa, la que celaba demasiado, razón por la cual ordenó a uno de sus mozos que la siguiera a todas partes para confirmar que le era infiel. Al poco tiempo el marqués se enteró de que efectivamente su esposa lo engañaba con uno de los mozos de la hacienda, con el que se veía cuando éste salía de viaje debido a sus negocios. Al enterarse de la infidelidad, el marido quiso acabar en el acto, pero se lo pensó dos veces y mejor planeó su venganza, pues pronto sería el cumpleaños de la adúltera y pensó en realizarle dos fiestas al mismo tiempo. La primera sería en su hacienda de los Patos, la otra en el Real de Mazapil, en su casona donde se encontraría la mujer. Por los túneles secretos que comunicaban la hacienda de los Patos con Mazapil y con otras haciendas más, trasladó dinero y joyas hasta la hacienda de Bonaza, que también era suya, todo en el mayor secreto. Después pensó en cómo le haría para estar al mismo tiempo en Los Patos y en Mazapil, pues ambos lugares quedaban muy lejos uno del otro. Entonces pensó en poner en lugares estratégicos de los túneles a varios caballos para poder cambiar de cabalgadura y que los caballos se mantuvieran fuertes y con el vigor necesario. El día de la fiesta el marqués estaba en Los Patos celebrando a su esposa. Poco después se excusó de los invitados alegando que se sentía un poco mal para poder irse a su recámara. Se montó en uno de los caballos apostados previamente y partió a galope hasta Mazapil. Entró en su habitación por una entrada secreta y fue a la recámara de su esposa para felicitarla y darle un abrazo. Juntos bajaron al salón donde se llevaría a cabo la fiesta, pero antes llamó un mozo para darle ciertas instrucciones, quien por supuesto era el amante de la mujer. Al llegar el hombre le dijo dónde le espera uno de sus compañeros y le hizo jurar que no diría a nadie que se encontraba en Mazapil. El marqués le dio a la bella una copa y la desdichada perdió la vida en el acto. Enseguida el hombre se dirigió al túnel donde lo abordaba el mozo traidor y otros más. Los acabó ambos y se dirigió a caballo hacia la hacienda de los Patos. A todos los mozos y los caballos que estaban de revelo dentro del túnel también los acabó. Al llegar apareció la fiesta como si nada. Nadie pudo culparlo de la pérdida de su esposa, pues todos los invitados juraron que no se había movido de su sitio. Un tiempo después el marqués fortuitamente se enteró de que su hermosa esposa jamás le había sido infiel y que todo había sido una mera calumnia del mozo investigador canijo porque odiaba a su patrón y le tenía mucha envidia. Al enterarse, el cruel hombre se volvió loco poco a poco y se arrepintió de sus actos y de Y Y haber bueno, acabado mi gente, así es injustamente a como su hemos esposa. concluido este Se fue a video de vivir a este una cueva pequeño donde pero perdió la bello vida sin que lugar. nadie se ¿Qué tal diera les ha cuenta, parecido? solo y Denle un like si les ha abandonado. gustado El este tesoro video, escondido en la suscríbanse a hacienda mi de canal, Bonaza, nadie síganme en lo mis redes encontró sociales, nunca, por Facebook, más que Instagram destruyeron la y hacienda TikTok. Los links para van a aparecer encontrarlo. aquí abajo en la ¿Y descripción. tú, te Nos vemos en animarías el a ir a próximo video, buscar este cuídense tesoro? y se la lavan.